Hola, ¿cómo Hola, buenas están? tardes, ¿cómo están? Abrimos la puerta del ¿Cómo consultorio. andan? Acomódense por ahí nomás. Hola, Hagan lugar, que hola, quedan todavía hola. algunas sillas libres. Tarde gris, fresca. Está para estar con el mate amargo, pastora, Sí, está el comiendo poco, matecito. pero con el mate, compartiendo un poco de la palabra, que tanto bien nos hace, meditándola. Ah, Están bueno. ahí con algún anotador, supongo ya. Hola, Anotador, Nora. mate, sea. Amén. El primer comentario que quiero hacer en este sábado, no sé si estará conectado el colega de Bahía Blanca, pastora Sebastián, Sebastián. que me puso, ponele onda Juan, porque vieron que cuando empezamos la pastora saluda y yo estoy acá, no hago nada. Así que Sebastián, esta onda que tengo, no puedo ponerle más porque pongo lo máximo de mí hasta Ay, que llego. claro. Yo soy inquieta. Pero me puso ahí Sebastián el otro día, ponerle onda. Yo soy inquieta, Seba. Bueno, empezamos. Gracias a Dios que estamos otra vez, que podemos estar, que nos hemos hecho el tiempo, como siempre les decimos, para nosotros es importante que ustedes estén, como para nosotros es importante estar, pero hace bien que estén ahí, que es una manera de estar juntos, conectados. Amén. Siempre lo digo porque lo pienso. Amén. Es importante que podamos separarnos el tiempo para estar. Y luego, bueno, el que no puede, tiene la opción de verlo grabado y verlo después. Pero es lindo estar, saber que están y es una forma de estar juntos un rato por lo menos. Así que bienvenidos los que han dispuesto este tiempo Preparada, puso Yani para ahí. que estemos juntos. Bueno, ¿qué Yani? Yani Serri. ¿Yani Cerrizuela? Sí. Bueno, quedaron dos preguntas, que una fue contestada a quien la había hecho de manera más personal. Sí. Y la otra, una hermana había preguntado si Dios se cansa de perdonar algo de pecado, de lo que genera en nosotros, cómo nos separa de Dios, de pecado deliberado, del pecado por ignorancia, del pecado por impulso y cosas que dice la Escritura. Y el peor de los pecados es el deliberado, el que se hace a conciencia Y se sigue haciendo. y se sigue haciendo. Y citamos la porción de Hebreos, que es bien dura. Así que yo no creo que como expresión podamos decir los pastores o predicadores que Dios se cansa de perdonar, pero hay algunos casos en la Biblia que nos hacen reflexionar acerca de que hay un punto en el que Dios puede terminar con su trato misericordioso y aplicar su juicio. Y lo dice la Biblia, lo vamos a leer en Hebreos, en este nuevo pacto, y dice algo que es llamativo, tiene que ver con algo que pasó en el antiguo, pero lo toma el autor a los Hebreos como algo advirtiéndonos a nosotros los que somos la iglesia que no nos pase en esta dispensación, en este tiempo. Así que la respuesta a la pregunta si Dios se cansa, si algún día la misericordia se puede agotar, pastora, la respuesta la vamos a dar acá con esta porción bíblica que me parece que es la más contundente al respecto. Hay una expresión también en la Biblia, otra, que dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y en la soberanía del Señor y los juicios que Él sabe por qué los emite, a veces uno ve en la Escritura que ha sido mucho más severo el Señor en algunos casos que en otros. Y yo eso se lo dejo a Dios, no sé. Lo que sí sé concretamente, y es la respuesta que quiero dar, es que hay quien, aunque procuró después con lágrimas, Dios había para esa persona y respecto de esa oportunidad había cerrado su mano. Y se encuentra, lo que voy a leer, en Hebreos capítulo 12 y versículos 16 y 17, está hablando de los que rechazan la gracia del Señor, de los que no aprecian, como dije el otro día, los que pisotean la sangre del Señor, los que no aprecian con su santidad, con su entrega, con su devoción, la comunión con Dios y la relación con Dios. Entonces viene hablando de eso, de que conociendo la gracia la desestima, la rechaza. Y en el 16 y 17 dice, no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida
vendió su primogenitura, que era una especie de derecho que tenía, que le daba la ley del Señor. Dice, porque ya saben que aún después de desear heredar esa bendición, fue desechado. Y esta es la expresión que a mí me hace ruidito y me ayuda en mi temor a Dios. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Es decir que, si bien él estaba arrepentido, en el caso del Señor no le dio la posibilidad, sería, de responder a esa actitud del corazón para Dios tardía o desestimada. Así que yo como expresión no sé si Dios se cansa, lo que sí que no se puede jugar con la gracia, no se puede menospreciar la gracia, porque a lo mejor te toque la de Esaú, que un día te dicen, hasta acá llegó mi amor, diría el Señor, y como dice Esaú, advirtiéndonos a nosotros, aunque después procuró, no lo obtuvo. No obtuvo ni el perdón. Esta sería la, pastor, esta sería la respuesta a la pregunta que hicieron el sábado pasado. Si Dios se cansa de perdonar cuando pecamos reiteradas veces, aún con la misma situación, y esta sería la respuesta, ¿no? Claro. En este caso, no hubo oportunidad. Entonces, como siempre decimos, siempre es mejor, así terminamos creo que el otro consultorio, andar en santidad, andar según la gracia, valorar la gracia del Señor, no pisotear la sangre de Cristo, no poner en riesgo nuestra relación con Dios. Siempre es mejor eso que ver a ver qué podemos hacer que no sea pecado. Amén. Lo otro que pasó en la semana, que no surgió, pastor, acá en el consultorio, pero sí como inquietud, Sí. En 3 ocasiones me preguntaron acerca de la Escritura. Uno era un enviado de un tercero, que el hermano viene a la iglesia que me preguntaba, que era un joven, de una familiar que alguna vez se había congregado, o no se estaba congregando, no sé bien cómo era el tema, pero no viene a nuestra iglesia, pero quería saber qué pensaba Dios acerca del divorcio, la separación, el divorcio, volverse a casar. Y es un tema bien vasto. Yo le dije, mira, yo te puedo dar 2 respuestas, que se las di medio rápido por WhatsApp. Alguna vez nos tomamos el trabajo en nuestra congregación creo que llevó 3 domingos, mire si no es vasto el tema, 3 domingos a la mañana, todo lo que dice la Escritura acerca del vínculo conyugal, del ideal de Dios y las alternativas que da la Biblia para ese ideal de Dios. Así que le di 2 respuestas posibles. Para el caso, todavía le dije, según lo que me estás contando, si se encuadra dentro de este caso, porque no tenía de primera mano a la persona. Así que, y después alguien me preguntó, yo hice un comentario sobre los artistas, pastora, sí, el otro día, los artistas en general, dije algunos detalles de alguien en particular, y bueno, y me preguntaba qué pensaba yo más puntualmente, porque ya asiste acá a la iglesia. Pues yo le di la respuesta de lo que pienso según la palabra del Señor, de lo que pienso de los que enseñamos la palabra del Señor, de cómo la enseñamos, etcétera, etcétera. ¿Y a qué conclusión llegué, pastora, yo después? Y después otra pregunta más que me hicieron esta semana que tenía que ver con la Biblia, con la palabra del Señor. El año pasado, creo que fue, también ocupamos 3 o 4 domingos de la mañana, ronda de la mañana, y enseñamos principios de hermenéutica, un acercamiento a la hermenéutica, cómo tener herramientas para interpretar bien la Biblia. Porque claro, no es que nosotros seamos unos par de iluminados nada más, somos los únicos en el mundo iluminados que podemos enseñar la Biblia, para nada. Pero sí hay cosas para no caer en el error. Si yo le digo a otro que está equivocado, yo tengo que tener fundamento para decir eso que enseñó es erróneo. Entonces para eso se estudiamos los pastores, y quien no sea pastor pero también puede estudiar, hermenéutica, principios de hermenéutica, cómo abordar la Escritura, cómo entender y concebir la revelación bíblica, para no decir cualquier cosa en nombre de la revelación bíblica. Entonces pensé, pastora, que a lo mejor algún sábado de estos nos tomamos para dar principios de hermenéutica. Ahora muchos cristianos pasan mucho tiempo, gracias a Dios, claro, con la palabra del Señor, están mucho en casa, algunos el tiempo que antes dedicaban a otra cosa ahora lo están buscando aprender y claro, quieren saber. Me parece fantástico. Está muy bueno. Darle alguna herramienta para que cuando tengan alguna porción que sea media difícil de comprender, puedan, se me corta a mí y dice, bueno, fíjate el internet, Arancha, acá no se corta, estamos de corrido acá, fíjate el cable tuyo. Te decía que como se comparte mucho en la casa, se está mucho tiempo con la Escritura, a lo mejor sean herramientas importantes para
y que no quede como que como en alguna época del catolicismo, ¿no? Que solo algunos iluminados y algún sector muy selecto. Claro, si queremos aprender, dice claro, obviamente, Es sí, importante tener las herramientas. Después si se van claro, a dedicar a enseñar o no, Dios sabrá y ustedes, pero por lo menos para el estudio devocional, cuando van a claro. alguna porción y no caer en un error de interpretación, creo que va a ayudar. Por lo menos si hay algún interesado por ahí que quiera que veamos estas cosas, que las sabemos Claro. nosotros, porque a veces algunos, yo quiero compartir esto, pastora, algunos cuando nos preguntan o me preguntan y yo doy una respuesta rápida, bíblica y bien fundamental, dice, ay, pero ¿cómo es que sabe esto? Como que es algo que, no sé, para algunos iluminados. Yo quiero decir que en absoluto no Claro, somos ningunos iluminados, hay cosas que se estudian, hay cosas que claro, Dios la da, otras estudiamos para abordar aquellos pasajes de la Biblia que son complejos y no caer en errores de interpretación, porque caer en errores de interpretación va a hacer que demos un mal consejo o apliquemos algo mal de la palabra y nos equivoquemos nosotros para nosotros. Por claro, ejemplo, en este caso, esta muchacha, entiendo yo que era una muchacha, quería saber cuál era su condición delante de Dios, que estaba divorciada y qué claro, dice la Biblia, ¿no? Porque el ideal de Dios es la pareja que se casa y esté junta hasta el final claro. de los días. ¿Qué dice la Biblia para aquellos que no han tenido esa experiencia? Lamentablemente, ¿no? Porque nadie se casa para fracasar. Y lo que dice el pastor también respecto a esto de los principios de hermenéutica ayuda también a cuando uno ve o escucha otras cosas por internet, Exactamente. sabe discernir si eso viene de parte de Dios. Porque la confusión hoy de saber si lo que me dice el artista, lo que me dice el cantante, es bíblico, y si no tenés las bases en la No. palabra vas a dudar. Y ahí de donde viene el asunto. Porque cuando yo empiezo a dudar de lo que escucho, el enemigo también por la duda empieza a trabajar y es ahí donde puedo, como dice el pastor, aplicar mal esa palabra, que si la mal aprendo, lo más probable es que la Claro. mal Por aplique. ejemplo, yo le pasé un video a esta hermana que no lo mencioné yo al predicador, a este artista. No dije el nombre. Pero le mostré un video, le mandé un video por privado, donde una de las frases que dice él, si Dios te bendice y te prospera, van a ver que va a tener autoridad, que las personas van a reconocer como que Juan el Bautista no tendría ninguna autoridad, Claro. porque Quita no tuvo. El apóstol Pablo terminó en una casa alquilada. El propio Jesús, pastor, Jesús ¿no? también, el Señor, Que dice que no tenía ni dónde apoyar su cabeza. pero ahí capaz que le dicen que en Corintio Claro. dice que él se empobreció para que seamos ricos, pero hay otro ejemplo en la Biblia donde Claro. grandes hombres de Dios, con mucha autoridad del Señor, con un Claro. ministerio muy próspero, muy bendecido, y no tenía que ver con el tamaño de la billetera simultáneamente. Entonces, evidentemente, esas cosas que se dicen al pasar, ¿no? Que la gente aplaude cuando uno va a la palabra, pastora, Claro. no. Claro. No da autoridad a un cristiano la billetera que tenga, no da a un cristiano autoridad a la casa que tenga, no da a un cristiano o a un pastor o a un mensajero de Dios el auto que tenga, la autoridad en todo caso pasa por otro La lugar otorga el Señor. y por otro lado. Claro. Así que ese tipo de cosas, cuando uno escucha, si no tiene conocimiento de la palabra sólido, medio como que compra todo lo que escucha. Claro. Algunas cosas son emocionantes, porque si te dice que vas a tener mucha guita, pastora, ¿no? Capaz que te emociona mucho, pero el tema es si hay fundamento bíblico para que te enseñen eso, para que te digan eso. Así que para eso sirve la hermenéutica y a lo mejor le demos algún par de herramientas que sean interesantes para el estudio devocional de la Biblia. Y si algún día le enseñan, mucho mejor. Mucho mejor. Que Dios lo llame claro. para eso, para mí. Cuanto más seamos los que enseñemos bien la palabra del Señor, para mí es una alegría. Alguna vez le dije algo así a un hermano que quería predicar y me decía, ay, qué humilde. No, la verdad que cuanto más seamos que prediquen bien la Biblia, hay espacio para todos. Y a uno que siempre les enseñamos como pastores también que se dediquen, ¿no? Que se dediquen a lo que Dios los llamó a hacer. Si yo, mi tema o lo que Dios me llamó a hacer es estar en la música, bueno, debo perfeccionarme en la música, debo ensayar, debo no tocar varios instrumentos a la vez, porque también eso de andar por todos lados a ver qué picoteo para ver qué hago, no, Dios me llamó para algo y en lo que hago me tengo que perfeccionar, tengo que estudiar la palabra respecto de eso, tengo que crecer, tengo que dar fruto en lo que hago y eso me va a mantener siempre, por ahí cuando uno todavía no tiene bien dónde está, ¿no? Donde está parado es donde uno anda buscando ahí por todos lados, que era lo que yo también le decía a una hermana esta semana. Trata de tener visión de Dios, visión del lugar donde estás, porque también cuando uno anda viendo a ver qué puede escuchar es porque todavía no está arraigado, claro. ¿no? En el lugar donde debe estar. Entonces por eso que uno anda viendo a ver qué escucha de cada lado.
Y eso no es sano tampoco, porque es como que tu hijo, que pertenece a la familia Rodríguez, tu hijo ande un poco a ver qué puede sacar de los Rolón, a ver qué puede sacar de los Ostertag, qué puede sacar de los Las Piñas, qué puede sacar, ¿no? Entonces esto es lo mismo, cuando vos estás arraigado en un lugar, vos tenés que estar arraigado en ese lugar, y en ese lugar tenés que aprender la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios con la guía que te dan aquellos que están obviamente para eso también. Como dice el pastor ahora, enganchate en estos principios de hermenéutica, que te van a ayudar a aprender la palabra de Dios y a cómo aplicarla por sobre todas las cosas, que es lo más... Eso que dice la pastora, cuando uno escucha un poco de todos lados, a veces se confunde también, porque si todo te lo dicen en el nombre de Dios y dicen cosas distintas, o hasta nunca opuestas, es complejo. Pero suele pasar a veces que a uno nos gusta algo de algún lugar y es como sacarle la rueda al Mercedes, el motor del BM, la carrocería del Audi y no sé qué, de la caja de cambio de la Ferrari. Pero no anda el auto. Claro, ese. sí. Hermoso. Es un monstruo el auto. No anda, Claro. no va a andar el auto. Así que cuando hay coherencia en una enseñanza, en una forma de administrar la iglesia, que yo, ahí debe quedarse sea esta iglesia o cualquier otra. Pero que tenga buena enseñanza. Bueno, otra cosa que he notado, pastor, en este tiempo, que hay vocación de ayudar. Y yo no sé si a usted le ha pasado, a los hermanos, ahí está de la pastora Cintia seguramente, que le puede pasar por la experiencia ministerial que tenemos, personas que pareciera que están cansadas de amar, ¿no? Yo llego a esa conclusión. Hay gente que dice, no, yo ya hice mucho y ahora, hermano, no hago más. No me pida nada porque, wow, digo yo, ¿qué les habrá pasado? O personas que han cerrado un área del ser como es el amor, el bendecir, el ser de bendición, y cuando uno indaga un poco, he encontrado yo como respuesta, han amado incorrectamente. No han amado correctamente. Y en realidad, por amor han concebido una forma de vida como el mártir sería, pastora. El que está para todos y el que está sin horario en la vida de todos, al que llaman para todo y un día dice, listo, no hago más nada, me cansé. Me hartaron todos y se vuelve una especie de ermitaño, ¿no? En la casa, resentido, enojado. Entonces yo digo, ¿qué pasa con esos cristianos? Aún pastores, ¿no? Claro. Yo conozco amigos, colegas que han terminado así su ministerio, su vida. ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo mal? Para llegar a la conclusión que haber amado, haber dado, haberse brindado, lo saturó, lo desbordó. Entonces, habrá visto el estado que pusimos, usted puso el título, pastora. Yo puse el título. Hoy titulamos esta reflexión, ¿cómo ayudar sin morir en el intento? Porque si uno ayuda a demanda, la demanda en estos días es muchísima, muchísima. Y si usted va a vivir a demanda, va a terminar perdiendo la familia, complicando el matrimonio, agotado físicamente, hasta enfermo, agotado emocionalmente, y seguramente, con toda seguridad, ese no es el modelo de amor cristiano. No es a donde Dios te quería llevar. Por otro lado, si uno cae en ese estado de saturación, luego no hace lo mínimo que corresponde a la fe cristiana. Claro. Entonces es un doble problema. Por un lado tengo toda esa la consecuencia de haberlo hecho mal, equivocadamente. Ya vamos a ver cómo se practica el amor correctamente. Muy buen tema, amigo querido, dice la Cintia. Así te tira, por ahí me pega, pero por ahí tira alguna buena. Por ahí me pega, a mí, a usted no le pega. Así que, ¿cómo ayudar, cómo practicar el amor correctamente? Para que lo podamos hacer por toda la vida, porque esa va a ser nuestra forma de amar. Y yo la verdad que no podría decirle a usted, bueno, pues yo te he hecho mucho en el pasado y amado mucho, la verdad que ahora, hasta que Cristo venga, no ame más, porque la verdad que sería un horror. Yo no le puedo decir eso. A lo sumo decir, ¿qué te pasó? Que veamos juntos qué te pasó para que llegue a esas conclusiones que ha sido tan nefasto amar, que ha sido tan malo dar, cuando es una enorme bendición. Así que a lo mejor hoy... Y quizá no tiene que ver, pastor, con que no se diga o no se escriba. Vieron que hoy, bueno, hay mucho tiempo, yo le digo al pastor Juan que hay mucho tiempo también de escribir, de poner. Y cuántas veces hablamos, ¿no? Del amor a Dios, de cuánto Dios me amó, lo que Dios hizo por mí, lo que Dios hizo en mí. Pero cuando vos mirás eso y decís, y todo eso recibido, ¿a dónde lo estás aplicando? ¿A dónde lo estás dando? Porque si Dios me amó, hizo todo eso por mí, yo me debo a Él, ¿no? Y me debo también, cuando digo a Él, me debo a los demás, porque Dios claro. me da para dar.
me da para servir al otro. Y es cuando vos decís, ¿dónde está todo eso? ¿No? A veces Yo se recuerdo- puede relatar. Yo recuerdo una hermana que servía mucho en esta... Total, no debe estar, no, en esta iglesia antes que lleguemos nosotros. Y yo me acuerdo que una vez hablando, porque visitaba mucho al esposo, yo teníamos así una relación de ir a hablar y compartir. Y ella me describió cómo había servido al Señor años A, y dijo esta frase, esa, y dijo su nombre como si dijera, esa María, no se llama María, no busquen a la María porque no. Dijo, esa María murió, me dijo, pastor. Claro. Como eso que yo hacía. Esa mujer murió, ¿no? Qué Como triste. yo servía, y Claro. como yo daba y como yo amaba. Claro. ¡Wow! Dije yo. Bueno. Claro. Entonces, hoy me inspiré en este tipo de casos, Claro. porque la demanda es mucha en estos días. Si usted se va a poner a ayudar a todo el que necesita, tiene todo el día. Y también he sentido algún cristiano con culpa, pastora, de no poder ayudar, ¿no? De que no estaba en su posibilidad y se ponen mal, y se compungen y sufren porque no pueden, eso que pasó, no lo pudieron resolver, no pudieron ayudar. Para ellos, para todos ellos, para colegas que también a lo mejor no tengan recursos para dar todas las respuestas que haga falta. Vamos a aprender una lección hoy que creo que es fantástica. Por lo menos a mí me ayuda a ayudar. Amén. Y a estar felices. Estamos felices de ayudar, pastora. Sí. Espero no terminar como esos que terminan todos agobiados de todo lo que han hecho. Así que vamos a la Biblia, como siempre hacemos. Busquen enseguida, si no lo tiene cuadernito, el anotador, la lapicera, porque vamos al primer texto. Y después vamos a analizar una parábola del Señor y le vamos a sacar mucho jugo. Pero vamos a 2 o 3 conceptos respecto del amor que aparecen en la palabra del Señor. Lo primero que quiero decir está en San Juan. San Juan capítulo 13. Es difícil no escuchar el ruido de hoja ahí, ¿viste? Entonces, no sé si llegaron. Sí, están buscando. Están buscando. San Juan capítulo 13 y verso 35. Miren qué importante el amor cristiano. Por eso yo digo que no les puedo decir al que está cansado y saturado, ya está, listo, ya hiciste mucho. La verdad que no. Porque miren lo que dice la Biblia del amor cristiano. San Juan capítulo 13, verso 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuviere amor los unos por los otros. Es decir que la característica distintiva, el rasgo distintivo del cristiano es el amor. Entonces yo digo, si alguien se saturó, lo hizo mal, se desbordó y llegó a la conclusión que no tiene que manifestar más el amor cristiano, bueno, ¿cómo lo van a conocer como cristiano si el amor cristiano es el rasgo distintivo de que somos cristianos? Así que, lo primero es eso que quiero decir, que es necesario amar correctamente, es necesario no saturarnos o no equivocarnos en la manera de amar y que nos lleve a esa saturación, a ese reniego, a ese hartazgo, a ese ya basta, yo me ocupo de lo mío y nada más, porque perderemos, entre otras cosas, el rasgo que nos distingue como cristianos. Así que lo primero que quiero decirte, si te sentís identificado con eso, yo ya hice mucho, yo ya ayudé, yo llamé y me pagaron con tal o cual moneda y terminé desatendiendo mi casa y todo eso, bueno, de eso hay que salir, de ese resultado negativo hay que salir. Esa no es la manera correcta de practicar el amor cristiano, porque no hay posibilidad de que no lo practiquemos, pastor. Tal cual. No hay ninguna posibilidad. Tal cual. Lo segundo que quiero decir se encuentra en la carta de Pablo a los de Tesalónica, a los tesalonicenses, capítulo 1 y verso 3. Primera carta de Pablo a los de Tesalónica, capítulo 1 y verso 3, y dice: acordándonos, le dice Pablo a la iglesia, sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a dejar los otros 2 rasgos característicos de esta iglesia, lo de la fe y la esperanza, para quedarme en el amor. Y ellos tenían un amor práctico, una obra de amor que Pablo la destaca.
que alguien pone acá que está muy bueno, Yanni, Sí. Yanni Herman, pone que no todo pasa por lo económico a veces, Pastor. No, ya La vamos a ayuda ver. no es solamente económica. Algunos se escudan en que no pueden ayudar económicamente, pero la ayuda pasa por muchos otros lados que no es lo económico, ¿no? Yo dije el otro día una anécdota, nunca me pongo de ejemplo porque no lo soy. Pero puse un ejemplo de tener a un muchacho que se le rompió la rueda en el día de mi cumpleaños, es disponerse a bendecir, ayudar al otro en lo que sea, Claro. Llevarlo a comprar una tuerca y volver y seguir con tu vida, con tu rutina, sostener a alguien con una palabra, con un consejo, acompañar a alguien en el dolor, que cero plata, digamos, son muchas las manifestaciones del amor. No estamos pensando en poner dinero. Ni tampoco pensar en que te lo reconozcan, ni que te lo, ¿no? Porque ahora se estira mucho eso también, estar pendiente a ver de si te lo reconocen o no, si alguien te pone flores o no te pone flores. Claro. Vos lo tenés que hacer por el Señor y lo hacés. Si el otro te lo agradece o no, pero que le vaya bien el Señor. Es linda la gratitud, pero hay cada uno. Hay algunos que no son agradecidos, son unos ingratos, pero que Dios lo bendiga porque le pasó a Jesús. Jesús sanó a 10 y volvió uno solo a darle gracias. Yo para eso tengo un axioma, pastora. Claro. Tengo un axioma, una verdad chiquita, inquebrantable y fácil. Dios nos ha prometido cosechar lo que sembramos, no donde lo sembramos. Eso está muy bueno. Pastor, le cuento una frase que me dijo una pastora amiga. Sí. Me dijo, hay gente que parece, Majo, que naciera de un repollo espiritualmente hablando. Pastor, porque me dice que claro, como que se olvidaron, ¿no? Lo que hicieron los pastores, lo que hizo la iglesia, lo que se olvida. Y yo agarré y le dije, mira, hermana, amiga mía, te digo lo siguiente, vos tenés que pensar que todo esto fue para Dios. Y lo que acaba de decir el pastor, le digo, a lo mejor esa siembra que vos hiciste, la recojas en otro lado y no en esas personas que fueron ingratas, que ni siquiera te reconocieron el tiempo que le dedicaste, ¿no? Eso es importante, porque, por ejemplo, nosotros tenemos... No tenemos tan en claro que vamos a cosechar lo que sembramos, no dónde lo sembramos. Entonces algunos dicen, no, pues yo le di a este. Bueno, pero Dios nunca te dijo que ibas a cosechar donde sembraste, sino lo que sembraste. Claro. Y esa semilla que sembramos, por algún lado el Señor luego hace que la cosechemos. A veces no donde la sembramos. Pero eso también nos exime, pastor, a estar esperando. Exactamente, si de que te agradezca o no te agradezca, que te ponga flores o no te ponga flores, que le vaya bien. Hay uno que se acuerda, está bien, pero si no se acuerdan, dejar que se lo bendiga. Bueno, así que lo segundo es el trabajo del amor. Así que habría que preguntarse por ahora, hermanos que están allá, que veo que son varios, ¿cuál es el trabajo de nuestro amor? Claro. ¿Cómo se puede expresar en qué estamos haciendo por amor? Porque un trabajo de amor tenemos que tener como individuos cristianos que somos. Hasta activa la pastora, tira mensaje cada rato. Sí. La pastora sí. Decía que tenemos como individuos tener un trabajo de amor y también como iglesia. ¿Cuál es el trabajo de amor que tenemos? Yo no vamos a poner a hablar de nosotros porque los que se congregan acá saben, pero cada individuo, cada persona, cada cristiano, cada iglesia cristiana tiene que poder presentar cuál es su trabajo de amor. ¿Qué está haciendo por amor al prójimo? Y lo tercero, que quiero decir, antes de ir a la palabra del Señor, se encuentra en la carta de Juan. En la carta de Juan, capítulo 3. Teresa está ahí. Hola, pastora querida. Pastora. Hay varios pastores amigos, están mirando. Sí. Sebastián no lo vi, pero ya le tiré igual el palo por si lo mira después. Primera carta de Juan, capítulo 3, dice, versículo 18. Estas tres cosas quería decir respecto al amor para luego ir a ver cómo tenemos que amar correctamente. ¿Cuál es la manera correcta de practicar el amor cristiano? Para que no caigamos en esos estados y digamos basta con la gente. Capítulo 3, verso 18 de la primera carta. ¿Están todos ahí? Fueron ya a la porción. Qué difícil es no escuchar el trajeteo de las hojas, pastor. ¿Viste de las hojas? El de las hojas, claro, el movimiento y el ruidito de las hojas. Dice así el 18. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, que es más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Piripipi. Sino dice dos cosas ahí. Sino, de hecho, con acciones y en verdad, sin falsedades, porque a veces hay cosas que se dicen, sí, que se hacen, y la motivación, lo que menos es el amor. Entonces, el amor cristiano se expresa en la práctica y con pureza de corazón. Porque no el que más da, a veces es el que más da, el que más ama.
A veces el que más da, el que más se quiere lucir. Por eso la necesidad que se haga ver lo que hacen. Que yo ese comentario lo hice de uno de los artistas que mencioné, mucho autobombo, mucha autopromoción. A mí me da vergüenza ajena, ¿no? Cuando ponen a la persona que recibe la donación y se sacan la selfie, digamos, y ya está, lo hiciste, que no sepa tu derecha lo que da tu izquierda, dice la Biblia. Así que con pureza de corazón sería, en verdad, sin dobles intenciones, sin segundas intenciones, solo para expresar. Sin competir, sin ser más que el otro. Si, ¿qué te dieron? Yo doy más, ¿quién dio más? Y si el otro no da, yo no doy. Si tenés ese corazón, no des nada. Por lo menos en la iglesia nosotros somos así, digamos. Si tenés ese corazón, no des nada, llevar una peña, hacer lo que quieras con la plata. Porque tiene que haber pureza de corazón al dar. Y eso es lo que dice Juan. Tiene que haber acciones, porque no es piripipí nomás, no es rasgarse las vestiduras, no, es acción. El amor es acción. Pero a la vez con un corazón puro, ¿no? Así que ahora sí, dicho esto, pastora, vamos a ir a la porción de el buen samaritano. Y de las palabras que dijo el Señor ahí, que son maravillosas, vamos a sacar muchas verdades. Y yo voy a darle el enfoque hoy, porque la verdad que esta porción es muy rica, de cómo amar correctamente. Cómo amar correctamente. Cómo practicar el amor de manera que suplamos la necesidad que podemos suplir y cuando no podemos suplir, no se nos vaya la vida en eso, que amemos sin desatender nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, porque hay veces que en aras del amor mal concebido, claro, digo esto, la gente desatiende todo lo importante, y no es ese el modelo bíblico del amor cristiano. Así que, si ustedes me acompañan, vamos a leer la porción del Señor, y luego yo voy a ir haciendo algunos comentarios de algunas enseñanzas muy interesantes que encontramos en la parábola del buen samaritano. Así que, vamos a San Lucas capítulo 10, y a partir del 25, yo creo que todos conocen la porción, yo la voy a leer de corrido, no son tantos versículos, por la duda que alguno más nuevo no conozca la porción, pero el buen samaritano es hasta sinónimo de ayudar para los no cristianos, ¿no? Para los no cristianos, como claro, que se ha hecho famosa popular la frase. La frase, claro, y la parábola del Señor, la historia, entonces dice, no te haga el samaritano, se le dice aún entre los no cristianos. Así que yo creo que es bien conocida, no obstante eso, la vamos a leer un poquito. Dice, porque cada cosa es importante que hagamos hincapié, yo después voy a hacer hincapié en los textos donde encuentro las enseñanzas. Dice, he aquí un intérprete de la ley, es decir, que no era ningún neófito, se levantó y le dijo, para probarle al Señor, para tentarlo, para probarle, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Eso le pregunta. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A un hombre que sabía, ¿no? Entonces aquel respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le contesta, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse, por eso digo, cada palabra es importante, tenía que amar a Dios y al prójimo. Entonces, él queriendo justificarse, si encontrando alguna razón para... Es tan difícil de entender como él amar al prójimo que por ahí no lo hago nada, pastor. Está tan complicado, le digo que por ahí lo paso de largo y no lo hago nada. Entonces, esa es la actitud de corazón que ve Jesús. Y le dice, ¿quién es mi prójimo? Sí, porque si yo tengo que ayudar al prójimo y no sé quién es, listo, me lo perdí, no puedo ayudar. Entonces Jesús le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y eso es importante, ya lo voy a comentar después. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, que era del que no se esperaba nada bueno, atenti, pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Primer paso, primer punto. Acercándole, vendó su segundo paso. Vendó sus heridas, tercero, con aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 35, muy importante para el enfoque que le voy a dar yo a esta parábola hoy. Al otro día al partir, esa es la frase,
Sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuidadle y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién? Ahora termina la historia y le dice al intérprete de la ley, ¿quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús termina esta maravillosa enseñanza diciéndole, muy bien, ve tú y hace exactamente lo mismo. Esa es la historia, esa es la porción, el encuentro de Jesús con este intérprete de la ley y la historia que le cuenta, que es de la que vamos a sacar enseñanzas para esta tarde. En principio, este camino de Jerusalén a Jericó, también se lo llamaba el camino de sangre o el camino de muerte. ¿Por qué? Por las características del sendero, era bastante peligroso. Era un sendero entre rocas y en las rocas se escondían los bandidos y solían perpetrar estos hechos que Cristo describe en su parábola. Era conocido, le decían el sendero de sangre o el sendero de muerte. Tan importante y tan conocido era para el mundo contemporáneo, y Jesús usa eso porque se remite a la peligrosidad de ese camino para decir que el hombre fue atracado por los ladrones en un lugar donde todo el mundo sabía que eso pasaba. Muy bien. ¿Por qué es importante eso? Yo le voy a decir después como lección para el final. Porque este hombre estaba ahí poniendo en riesgo, ¿no?, su seguridad innecesariamente, porque había otros senderos para ir, claro. Había otros caminos para tomar sin poner en riesgo tanto la vida, porque eso ya era conocido, se sabía que ahí pasaba eso. ¿Y por qué digo esto, pastora? Dígame si no. Miren qué principio importante encontramos ahí, qué lección de vida Jesús nos está dando. Mucha gente no ayuda porque cree que el otro está donde está porque se arriesgó y se lo buscó, ¿no? Sí. Se lo buscó, entonces como se lo buscó, listo, le pasó. Jesús usa precisamente un caso en la que la persona, a esta que le pasa esto, en un sentido, se la había buscado. Es decir, había asumido un riesgo innecesario y pagó las consecuencias. ¿Y por qué es importante eso? Porque, como lo acabo de decir, mucha gente califica a quien va a ayudar si realmente hizo algo para estar ahí o no. Claro. La lección que deja Jesús es que aún una persona se exponga innecesariamente a una circunstancia y lamentablemente pague las consecuencias de esa exposición al peligro, y necesariamente, si estamos en condición de ayudar, tenemos que ayudar. Primer gran lección para los cristianos. Primer gran lección para los cristianos. Un cristiano nunca debiera decir como argumento para no ayudar, y se lo buscó. Eso déjeselo para los que no conocen a Dios o no son cristianos. Hay gente que se busca, pareciera, ¿no? Dicho esto coloquialmente, se busca los problemas. Pero bueno, en el modelo de Jesús, justo presenta un modelo de Jesús de una persona que va por el peor camino y le pasa eso que todo el mundo deducía que le podía llegar a pasar. Así que eso es lo primero que quiero decir. Lo otro que menciona la parábola son los viajeros, el sacerdote y el levita. El sacerdote se dedicaba más al templo, ¿no? A la liturgia y a los ritos. Él se había formado así. Es increíble que el sacerdote no se detenga en la parábola del Señor. Y esto deja una enseñanza para los cristianos. Están primero las necesidades del desposeído, del prójimo, de la persona a ayudar, o nuestras prácticas litúrgicas y nuestros quehaceres en el templo y de alguna manera lo que hacemos habitualmente. ¿No conoce usted personas, pastora, que son muy cumplidores para el templo, pero en el barrio no lo conocen como un buen cristiano, alguien que ayuda, que está al servicio de? Como que hemos enfocado, como este sacerdote que Jesús muestra en su parábola, enfocados muy en la vida eclesiástica, muy en la vida del templo. Alguien puso, pastor, acá también, en los comentarios puso de que se hace algo por cumplir.
Y ni siquiera a veces, Sí. en el ayudar al prójimo, a veces ni siquiera por cumplir, ¿no? Ni siquiera, pero bueno, a veces sí, como un cumplido. Claro, bueno, en este caso el sacerdote no lo hizo ni para quedar bien, digamos, este era el peor de todo, porque ni siquiera para quedar bien. Pero yo voy a la prioridad para el sacerdote, ¿no? Qué mal ejemplo, porque Jesús pone precisamente el icono de lo que se esperaba del sacerdote, se esperaba que sea el mejor practicante, el mayor practicante. Y ahora, pastor, se estila mucho también eso, ¿no? Se estila mucho en los pastores, en que, bueno, que estén, sí, mandan a fulano, mandan a mengano, mandan a que dé ¿no? Y en realidad es un poco esto, Claro, que nosotros los pastores también estamos llamados a estar en la necesidad del prójimo y a claro. estar con el Y no prójimo. están primero la vida litúrgica, la vida del templo, los compromisos que eso tiene, porque tiene un compromiso, pero Cristo muestra a alguien que no le importó la necesidad del otro, sino más bien sus propios objetivos, la labor inclusive que realizaba, como era la liturgia y cumplir con los ritos. Yo imagino en la cabeza de este hombre, mientras cumpliera con eso, ya estaba. Claro. Luego menciona al levita, y el levita también es de esas personas que piensan no tomar un riesgo innecesario, no sea cosa que nos salga mal, ¿no? Entonces lo veo tirado ahí, no sé bien qué le pasó, pero antes de asumir un riesgo y decir, acercarme y ver qué le pasó, digo, no asumamos el riesgo. Ayudar, pastora, ayudar, hermanos, siempre implica algún riesgo. Tal cual. Siempre implica algún riesgo. Si yo me acerco a alguien desvalido, a alguien que no tiene, o en el caso de él, como estaba golpeado, recién lo habían robado, así que no estaría en condiciones óptimas, no era como está la pastora hoy, por ejemplo, que uno se acerca a ayudarla, si la ve que le pasa algo en el auto y se volvería, ¿no? Pero, claro, uno lo ve en esas condiciones, el levita dijo, no me voy a poner en riesgo, ¿qué le pasó a este? Claro. Yo pienso en nuestra sociedad argentina, usted se va a acordar como yo, cuando Axel Bloomberg dispara de sus captores. Esto es historia argentina, lamentablemente, no historia criminal argentina. Y dice, lo tenían ahí preso en un barrio, y cuando él se escapa, golpea a la madrugada, ¿no? Varias puertas, nadie lo escucha o nadie le abre, y los captores lo recapturan y luego lamentablemente lo matan, ¿no? Porque hay mucha gente que yo no voy a asumir el riesgo. Tengo que ir a un barrio, pero el barrio es complicado, a ver si me rompen el auto. O a ver si le tiran toscazos al auto. Claro. Entonces, como priorizan no ponerse en riesgo antes que ayudar. Bueno, van a ayudar a muy pocas personas, porque por lo general las personas necesitadas están en lugares de riesgo, o sometidas a algún riesgo, o uno tiene que tomar algún riesgo para poder ayudar. Bueno, el levita se ve que no, dijo, privilegió la seguridad personal por encima del ayudar a los demás. Luego viene un samaritano, del cual el judío no esperaba nada. Por eso los íconos que usa Jesús, los prototipos de sociedad que usa Jesús, son realmente bien para pensar. Porque del que se esperaría todo, no hizo nada, y del que no se esperaría nada, termina haciéndolo todo. Tal cual. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay más práctica del amor cristiano de los que no sé si son cristianos, que de muchos cristianos muy metidos en el templo, muy metidos en el culto. Y hablando de amor. Y poca práctica. Sí. Por eso para esos cristianos la primera carta de Juan. No amemos de piripipí, digo yo así porque es una expresión acá nuestra. No amemos de palabras. Tiene que haber algún hecho, tiene que haber alguna acción que muestre el amor. Así que justamente el samaritano, del cual no se esperaba mucho, estuvo dispuesto a ayudar. Y acá viene, porque Jesús estaba enseñando cómo amar al prójimo, acá viene el enfoque que yo quiero darle a esta reflexión, que es bien práctico, es decir, tenemos un necesitado ahí, ¿y qué? Y acá Jesús va a decir el qué, cómo lo vamos a hacer, o cómo tenemos que hacerlo, cómo ayudar para no caer en esos estados, como dije al principio, de desgaste, de saturación, y a la vez no volvernos insensibles,
Porque yo veo esas personas que llegan a esos estados, luego no les importa un pepino nada ni nadie, ¿no? Perdón, pastor, pero Sí. por ahí sería bueno que lo agregues, A ver. así sigue bien enganchadita con el tema. Dice, había entendido que prójimo significa próximo, que es el que está a tu lado, el que está en tu casa. Eso es así, significa eso. Sí. Pero en este caso era un próximo, porque estaban pasando por ahí, lo estaban viendo. Próximo es el que yo tengo cerca con el problema o con la situación. Sí, no, o cualquier necesitado. Claro, cualquier necesitado. Porque porciones para, que yo lo mencioné cuando lo mencionamos, pastora, cuando hablamos de ayudar, yo mencioné una porción de, y si no, sí, porque estoy hablando tanto que no me acuerdo ni dónde hablo, pero hay porciones en la Biblia donde se dice, sí, lo mencioné, donde se dice que debemos ayudar a los de la casa, sino que somos peor que un incrédulo. Hay otras porciones. Este no era familiar. Jesús nos presenta un modelo de ayudar al familiar. Hay otras porciones en la Biblia donde sí dice que tenemos que empezar por la casa. Dice, Pablo a Timoteo le dice, cuando habla de los deberes sociales, dice, si uno es cristiano y no ayuda a los de su casa, es peor que un incrédulo. Cuando hablamos, ¿sabes cuándo lo dije? Cuando prediqué un domingo sobre José. Sobre José que ayudaba a su casa. Sobre José con Ahí la lo familia. mencioné. Pero en ese caso acá te contestamos a vos que vos tenés que, obviamente que los de tu casa se supone Primero los de tu casa pero no son los únicos. Pero no son los únicos, porque si no te quedás como mirándote el ombligo igualmente. No. ¿Me explico? Es más, el modelo que presenta Jesús es un desconocido, siquiera. Claro. El antítesis. Ni siquiera alguien cercano o alguien que esté en tu barrio, ¿no? El modelo que da Jesús justo, para que entendamos bien, era cualquier persona necesitada que se cruce por tu camino. Porque aún te ayudamos a esto, Mariana, que si nosotros como pastores lo aplicamos, imagínate que no ayudaríamos a nadie, entonces, si lo aplicamos para nuestra casa, digo, sí, a Tommy, a solamente a Tommy, a Candy y a Juanse, ¿viste? Quería cortito el viraje, estaba bueno, pero no. Jesús justo pone un modelo de persona que no se conocía, que no es amistad tuya, ni conocida, es una persona desvalida, que está en el medio de la nada, y vos te cruzás con eso. Y Jesús estaba diciéndole, bueno, ahora ¿qué tenés que hacer? Así que vamos a los pasos, pastora. Los pasos para ayudar, que tienen que ver con la acción del samaritano, que Jesús estaba enseñando cómo amar correctamente, porque le estaba contestando a la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Yo no sé. Bueno, ahora dice Jesús, así tenés que hacerlo. Lo primero, esto en el 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Punto número 1. Para practicar el amor cristiano tenemos que sensibilizarnos con el necesitado. Por eso dije yo, esas personas que terminan en ese estado de saturación, luego no le importa un pepino nada o nadie. Digamos, no se puede vivir la vida cristiana en ese estado. El cristiano no está diseñado, yo me meto en lo mío, con mis cosas, con mi esposa, mis nenes, ya está, que el resto lo para. No es el vivir cristiano. Estoy calentito, estoy cómoda, no es el vivir cristiano siquiera. Nada. Mucho menos la expresión del amor, pero tampoco es el vivir cristiano. Los cristianos naturalmente no vivimos así. Mucho menos practicamos el amor así, ¿no? Así que lo primero, pastora, es sensibilizarse con el necesitado. Entonces acá abre un montón de interrogantes. ¿Por qué hemos perdido esa sensibilidad? A veces la sociedad nos influye con el individualismo, o estos conceptos, como decía la hermana, yo con los míos y nada más, pero cada cual con los suyos. La verdad que no es ese el modelo de amor cristiano. Lógicamente que primero atendemos lo de casa, porque así también lo dice la propia Biblia, pero no es que no tenemos espacio para otras personas, que ahí termina nuestro campo de ayuda, ¿no? Al contrario, con el desconocido, con el que no tenemos ningún vínculo. Así que lo primero es la sensibilidad ante el necesitado, la compasión, el dolor por el que está, hacerlo parte de uno, porque si no lo haces como parte tuyo, nunca te va a involucrar, porque en un punto, pastora, es el problema del otro. En un punto es el problema del otro, pero vos te haces parte, lo haces parte tuyo, es como, está bien, yo lo puedo ayudar, no es asunto mío, pero es mi asunto poder ayudarlo. No es asunto mío ni qué está así, ni por qué está así. Pero sí es asunto mío poder ayudarlo y tratar de sacarlo de ese estado o ayudarlo a que lo transite mejor. Así que lo primero es sensibilizarse, pero para eso hay que hacer de la necesidad del otro algo propio.
Está bien. Si no, no nos vamos a sensibilizar nunca. Perdón, pastor, ahí aclaró Mariana que, bueno, claro, no, si no ayudás a los de a tu casa y ayudás a los de afuera, no te sirve de nada. No, no. Muy bien lo que pones y lo que aclaraste. Obviamente, siempre arrancamos por los de casa. Lo dice la Biblia. Lo dijo Jesús, claro, arrancá primero por los tuyos. Muy bien, sí, Sí, que sí. le va. Después Florcita pone ahí, no, que ayudar y recriminar. No, obviamente no sirve de nada, es un acto que no sirve. Si No. vos das por amor, sin esperar, como dijo el pastor Juan, sin esperar ni siquiera que te lo agradezcan o que te devuelvan, porque hay gente, ¿no? En este tiempo que dábamos la ropa, mucha gente decía, pero no es un trueque, no, porque la gente no puede creer que vos le regales, la gente no está acostumbrada a que se le regale, pastor. Entonces creían que tenían que hacer algo a cambio, pero no, si ayudás, no recrimines, por supuesto, ¿no? Ni reniegues tampoco, ni te quejes, porque a lo mejor, viste, regalaste algo y después te quejas porque lo regalaste y no lo pero eso tenés se más. da sin amor. Ahí es cuando están Claro. las motivaciones al dar. Por eso que enfocamos cómo amar correctamente, porque hay un montón de maneras y motivaciones por los cuales hacer las cosas. Incorrectas. Pero muchas veces son incorrectas y con malas motivaciones. Por eso que después termina el mal el propio que las hace. Haciendo unas cosas buenas terminan mal ellos. Y evidentemente no las hicieron por las motivaciones correctas. Claro. Cuando uno da, y da desinteresadamente, y como dijo Cristo, da en lo oculto, da en lo secreto, Claro. no haga promoción de lo que hace, no te saques fotitos, selfie, Claro. Primero porque no es de cristiano, y además porque es malo para el otro, pero hay un montón de personas que padecen necesidad, pero si usted y yo no nos sensibilizamos, Claro. Nunca vamos a poder practicar el amor cristiano. Siendo por la razón que sea, siendo un cascote, diría Vilmar Casal, siendo un insensible, que no te importe nada de nadie, es imposible practicar el amor cristiano. Claro. Así que lo primero, número uno, es no perder la sensibilidad sobre la necesidad del otro. Punto. Y si la perdimos, primero, para amar correctamente, recuperar la sensibilidad respecto a la necesidad. Cuando hablamos de necesidad, aclaramos que no es necesidad solo económica. Todas. La necesidad en todo lo que significa esa palabra, ¿no? Nosotros cuando hablamos de necesidad no hablamos de plata. No. Espirituales, emocionales y materiales. Es decir, que si vos eres una persona que está quebrada, quebrantada, y no te mueve un pelo, y no te volvés, porque acá era una ayuda integral, ¿no? La que le tiene que brindar porque un hombre golpeado, robado, estaba mal emocionalmente, quedó seco, mal Que físicamente. hasta a lo mejor lo tenía que llevar a la casa para ese que pase la noche. No, ahora vamos a ver qué dice. Porque se comprometió mucho. El modelo de Jesús de amor es de un elevado compromiso. No es de hacer las cositas así nomás. No, es un compromiso, un sacerdocio ya. Claro. La forma de ayudar. Así que lo primero, pastora, entonces es sensibilizar. Sensibilidad. Si la perdiste, buscala. Porque no se puede vivir no se puede practicar el amor cristiano sin ser sensibles a la necesidad. Segundo, acercándose. Número 2, involucrarse. Porque ponerle que vos te sensibilizás hasta las lágrimas. Claro. Ayer fuimos con la pastora a una familia que está atrás del matadero. Pero si no te acercás hasta allá, hasta atrás del matadero, no es la forma de amar cristianamente. A la sensibilidad que es indispensable, porque si no, no se te mueve un pelo, el tomar la iniciativa a acercarse. Tomar la iniciativa de acercarse al problema, a la persona con problema. Cuando uno se acerca a la persona con problema, uno tiene un recurso, el que tiene. Vos capaz que tenga más que yo capaz que tenga más que otro, pero todos tenemos un recurso personal. Y cuando yo me refiero a recurso personal, volvemos a lo mismo, pastora. Recursos espirituales, recursos emocionales o recursos materiales. Porque primero es sensibilizarse, segundo es involucrarse, pastora, involucrarse. Porque si vos te rasgás las vestiduras y llorás por el hambre y la necesidad que hay y no te involucrás, claro, no vas a poder practicar el amor cristiano. Lo segundo, involucrarse. Lo tercero, dice, estoy en el 34, vendó sus heridas echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, que tiene que ver con los elementos personales que él dispuso. Claro. Luego dice que lo llevó al mesón, que es lo otro que quiero compartir. Pero el tercer punto es sensibilizarse, involucrarse y brindar los recursos que uno tenga. Todos tenemos algún recurso. Todos tenemos algún recurso. Algunos podemos tener más que otros. Lo que hacemos como iglesia es juntar los recursos de todos y hacer un recurso mucho mayor, claro.
Yo cuando alguna hermano dice, no es mucho, pero todo suma. Todo suma, claro, todo suma. No es por cantidad acá el mérito, todo suma. Pero a veces en lo personal, o en lo espiritual, o en lo emocional, hay quien tiene más recursos que otro. Lo que enseña Cristo, que con esos recursos que vos tenés, son los primeros que tenemos que agotar cuando queremos ayudar. ¿Y a dónde apunta el Señor, creo yo, pastora? A que el involucramiento por parte tuyo y mía sea en un punto personal. Sí, sea personal. Porque yo encuentro al necesitado y se lo tiro a los pastores, o encuentro al necesitado y se lo tiro al intendente, está bien, hice algo, conecté al necesitado con alguien, pero no sin poner mis recursos primero. Y el modelo de amor de Cristo es poniendo los recursos propios primero. Entonces, además de sensibilizarse, además de involucrarse, debes poner los recursos tuyos a disposición del necesitado. Los que tengan, no tienen que ser los que tengan, los que sean. Claro. Porque, ¿qué pasa? Llega un punto que vos y yo no tenemos más recursos. Y pasa también. Y ahí es donde digo que hay que aprender a amar. Porque vos pusiste lo que tenías. Pero no es todo lo que el otro necesitaba, pero vos pusiste todo lo que tenías. ¿Y qué hacemos entonces ahí? ¿Cómo sigue la práctica del amor cristiano cuando yo pongo lo que tengo, pero el otro necesita más de lo que yo tengo? ¿Qué hago? Y paso en lo espiritual, y paso en lo emocional, pero tiene que haber un involucramiento por parte mía. Yo no puedo decir, encontré un necesitado, vean qué hacen, porque hay algunos que son así, pastora, ¿no? Sí. Hay algunos que detectan necesidades y te mandan el problema. Digo. Y yo a veces le pregunto, porque yo tengo esta mirada del amor cristiano, che, ¿y vos qué hiciste? Porque puede que haya hecho algo y no alcanzó. Fenómeno. Ese es el proceso en el amar correctamente. Algo tenemos que hacer nosotros, pero ¿qué pasa cuando lo que hacemos no alcanza? Entonces Cristo nos enseña también, en el cuarto punto, primero era sensibilizarse, luego involucrarse, tercero, gastar los recursos propios, o poner los recursos propios, lo que yo tenga, sea lo que tenga, y no alcanzan, como era este caso, dice, y poniéndonos la cabalgadura, que así termina recién la lectura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y acá hace algo que tenemos que hacer a tiempo, que es derivar a alguien que pueda completar la ayuda que hicimos nosotros. Ahí puso algo Teresa. Yo no veo nada de acá. En aquí y ahora con lo que tengo puedo. En la aquí y ahora con lo que puedo. Ya, y tengo, exactamente. Claro. Yo algo resolví. Pero hay casos, como abundan, donde lo que yo pongo, que es mi todo, no es todo lo que el otro precisa. No. Entonces, ¿qué hizo el modelo de amor cristiano que Cristo nos dejó? Lo derivó. Claro. Le derivó a quien podía. Entonces lo lleva a una especie de hospital. Y acá está el punto, pastora, que no todo es plata, porque cuidó de él. Cuidó de él. Cuidó de él. Entonces, además de agotar los recursos personales que podamos tener, involucrarnos también con nuestro tiempo, porque amar al prójimo, practicar el amor cristiano, pastora, es dar tiempo, no plata, solamente. Acá dio lo que tenía, vio que lo que tenía no alcanzaba, es para, dirían los médicos, es para internación. Bueno, buscó la manera de llevarlo hasta el lugar que lo iban a seguir atendiendo y lo cuida. Claro. El tiempo dicen que es oro, yo creo que es valioso, no es oro, porque si no los jubilados estarían llenos de plata, ¿no? Porque son los que más tiempo han vivido. Así que si algún cristiano, algún jubilado que está ahí, que cree que el tiempo es oro y está lleno de oro, avíseme. A mí me gusta decir que el tiempo es amor. Es valioso, es valioso. Es amor, es dar amor, es dar tiempo. Entonces yo acá me pongo a pensar en las prioridades, pastora, que tenía este hombre, y las que podemos tener vos y yo, que son las prioridades que precisamente privilegió el sacerdote y el levita. Digo, yo tengo que hacer mis cosas, no me puedo parar por este muchacho. No sé qué hizo, pero yo no me puedo parar por él, yo tengo mis cosas. Y acá donde el amor cristiano, sano, bien concebido, se involucra, se sensibiliza, se detiene, brinda lo que tiene, se da cuenta que lo que tiene no alcanza, lo deriva, pero dispone de algo más, que es el tiempo. El tiempo. El tiempo. Se ve que el tiempo que él brindó, además de los recursos, el tiempo que él brindó, no era el que el otro necesitaba, porque el otro necesitaba más tiempo de cuidado. Claro. El 35 para mí es para aquellos que tienen que aprender a
amando sanamente, no cargar de por vida con la persona que quieren ayudar. Porque hemos visto muchos agobiados, muchos cansados, porque cargan de por vida a las personas. Por lo mismo. Siempre las mismas personas, y nunca les entró esta expresión magnífica para mí de Jesús, porque el samaritano tenía una vida, pastora. Claro. Como usted tiene una vida, sí. Yo tengo una vida y usted tiene una vida, este samaritano tenía una vida. Se sensibilizó, se involucró, dio lo que tenía, lo cuidó, lo derivó, pero él tenía una vida. Y él tenía que recuperar su vida. Muchas de las personas que ayudan pierden su vida. Entonces después, como la ayuda hizo que pierdan su vida, dicen no ayudo más a nadie, pero en realidad no. Es una manera incorrecta, no saludable de amar al prójimo. Porque miren la frase que a mí me encanta, dice, al otro día en el 35, al partir, y yo digo como frase para mi bosquejo, siguió con su vida. Yo no sé qué iba a hacer este hombre cuando se encuentra a este desvalido, el samaritano. No sé qué iba a hacer. Pero retoma su andar, porque él siguió con su vida. Como usted tiene que seguir con la suya y yo con la mía. Y usted con la suya, pastor, que compartimos. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de esos que yo describí al principio paran cuando ya no tienen más vida. Claro. ¿Pusieron en riesgo su matrimonio o lo perdieron? ¿Pusieron en riesgo su familia o la perdieron? Los chicos la reclaman, nunca estuviste, siempre está para los otros. Nunca aprendieron esta lección que enseñó Jesús, que es seguir con nuestra vida. Nos sensibilizamos, nos acercamos, nos involucramos, damos lo que tenemos, si no alcanza derivamos, pero en un punto seguimos con nuestras vidas. No describe un modelo de amor Jesús donde el samaritano cargó con el desvalido de por vida, ¿no? Se lo llevó a la casa y lo cargó hasta que murieron los dos. No, no es ese modelo de amor cristiano. Al otro día al partir, siguió con su vida. Dice, sacó 2 denarios y se lo dio al mesero y le dijo, cuídamelo, cuida de él, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Es decir, que el compromiso, por último, el compromiso que él asumió aún al partir, era lo que yo pueda hacer aún a la distancia, lo voy a seguir haciendo. Porque de algún modo no se desvinculó por completo. Claro. Y eso es interesantísimo porque en la práctica hay que aprenderlo. No lo carga de por vida, ni tampoco se desentiende de por vida. Es muy interesante lo que hace el Señor, porque muestra un modelo de amor donde, si bien lo deja y continúa con su vida, dice, si no se termina de resolver esto, o demanda algo más que lo que yo te doy acá, yo cuando vuelva te lo voy a saldar. Muy bien, hay que tener un equilibrio. Claro. Y sin es claro, un equilibrio. Las puntas son malas, los extremos dañan. Entonces Jesús termina esta parábola contundentemente diciendo, ve tú y haz lo mismo. Claro. ¿Por qué? Porque el amor es práctico esencialmente. Yo le puedo decir filosóficamente un montón de cosas del amor, y podemos citar un montón de canciones cristianas del amor y poemas del amor. Cristo va a seguir diciendo, en algún momento hace algo, Juan, hace algo por favor por alguien, porque no es para filosofar el amor. Hay frases hermosas, todo muy lindo, pero en un momento es práctico. Dice Juan, vuestro amor sea con hechos y en verdad, no de palabra, no declamado, sino practicado. Amén. Como son las 19:05, pastora, tengo que ir cerrando ya esta maravillosa enseñanza que dejó Jesús, una de las más hermosas para mí, de las preferidas. Con la pastora tenemos mucha vocación de hacer el bien, de ayudar y de bendecir, pero tenemos en claro estos principios del amor cristiano que nos hacen no perder sensibilidad, que nos hacen involucrarnos en la necesidad del otro, que no es la mía, pero la hago propia, porque si no nunca me puedo involucrar, que nos hace poner nuestros recursos, de los que tengamos, en distintas ocasiones tendremos otros, que nos hace buscar quien los tenga, porque a veces no lo tenemos nosotros y tenemos que ver, esto no lo tenemos, pero alguien a lo mejor lo tendrá, y de alguna manera nos hace seguir con nuestras vidas, pues si no tendríamos que cargar entre tantas personas que conocemos, entre tantos, andaríamos con un montón de personas costeando, y seguramente no estaríamos así de felices. Ponga cara de feliz, pastora. No estaríamos. Este ha sido un tiempo
que cuando comenzamos con la entrega de ropa, que ya vamos la segunda semana que hemos entregado Sí. ropa, le estamos enseñando a la gente también. Le estamos enseñando a la gente que aunque tenga poco, tiene que compartir con el que no tiene nada. Yo el otro día le decía a una chica, mi amor, si vos te llevas toda una bolsa, no le dejás al que va a entrar. Y el que va a entrar necesita como vos. Porque a veces también sucede eso, pastor, ¿no es cierto? A veces el no tener me hace no agarrar todo y no dejarle nada al otro. Así que también estamos aprovechando a enseñarle a la gente que tiene Claro. que ser solidaria más allá de sus necesidades. Son enseñanzas que tenemos. Si yo tengo 2 suéter, ¿para qué me voy a quedar con los 2? Le doy uno al que va a entrar, al que viene. Entonces también estamos este tiempo Claro, hablando. tuvimos que poner una pauta en la entrega de ropa ahora, porque la ropa es muy linda, es muy buena, los hermanos han dado ropa de mucha calidad, nosotros también damos la nuestra. Yo bajé algunas camisas mías, que me andan perfecto, no es que me quedan chitas, yo las bajé para dar algo. Pero a veces en las primeras entregas llevaban bolsas de consorcio llenas de ropa, así que pusimos una manera como que por edades lleven 2 prendas, De dejar al otro, porque ¿no? al rato venía otro con tanta necesidad como el que la había llevado, entonces de alguna manera tenemos que pensar un poco en todos. Así que esto que hemos aprendido a practicar el amor cristiano nos hace hacer las cosas, entiendo yo, que el Señor espera de nosotros, Claro. y no agotar, no llegar al fastidio, al cansancio, no Claro. cargamos tampoco con las necesidades de todos de por vida, y eso nos ha ayudado a mantenernos practicando el amor cristiano sin caer en esos estados, en esos excesos que terminan haciéndonos mal a nosotros y terminamos cerrando las puertas a todos. Así que voy a hacer una síntesis de todo lo expresado, pastora, a modo de enseñanza. Y digo así para terminar este tiempo, ¿no? Debemos ayudar, aunque por su irresponsabilidad la persona esté como está, o esté donde está. Si nos ponemos a juzgar a las personas porque están así, porque fueron por el camino equivocado, y no vamos a ayudar a nadie, vamos a encontrar siempre razones para no ayudar. Así que ayudar a las personas, no importa que por su irresponsabilidad estén como están. Cualquier persona, esto contesta por ahí lo que habían puesto, cualquier persona es nuestro prójimo. Claro. Porque acá es nuestro modelo de alguien que se encuentra con un desconocido. Claro. Cualquier persona que está en necesidad, Claro. es un prójimo al que podemos ayudar. Ayuda. La ayuda debe ser práctica, pastora, lo Sí. dijimos varias veces. La ayuda tiene que ser práctica. No alcanza con sensibilizarme y con llorar. Dice Janina que el buzo este debe ser de Tommy, porque te queda justo. No, porque yo uso la ropa así, Yanni, porque estoy en estado y la ropa deportiva la uso al cuerpo. Después te explico. Bueno, me fui. La ayuda debe ser práctica. La ayuda debe ser práctica. No alcanza con el sentimentalismo en esto. No. Hay muchas personas que lloran, se sensibilizan, si vamos a hacer tal cosa, no. Es práctica. La ayuda es práctica. Y por último, digo esto, pastora, que es importante. La gente nos va a evaluar y a conocer más por la forma en que vivimos que por los dogmas, los títulos o los lugares, los escalafones Tal cual. evangélicos que podamos tener en la iglesia cristiana. Tal cual. La gente va a conocer más del amor de Dios en mí porque le llevo una garrafa que porque yo le digo que soy reverendo y le muestro una credencial que así lo acredita. Es decir, el amor cristiano no tiene que ver con los dogmas, ni los títulos, Tal cual. ni los lugares eclesiásticos, ni las jerarquías. El amor cristiano tiene que ver con lo que cada uno se dispone a hacer por el prójimo, por el desvalido, con los recursos que tiene, y cuando se le agotan los deriva, y si eso no alcanza se compromete y no lo abandona, pero tampoco carga con el otro de por vida. Y ese modelo que dejó Jesús, que es maravilloso para mí, deja como todas las aristas bien cerradas, para que podamos amar, pastora, podamos practicar el amor, lo hagamos con alegría, lo hagamos con mucho gozo, y no nos saturemos, de manera que lleguemos a esas conclusiones como llegan algunos. Yo no hago más nada por nadie. Ayer cuando fuimos a esta casa, mis hermanos, se me vino algo a mi mente. Cuando fuimos a esta casa, es una casa donde nosotros a las niñas las conocemos, porque tuvimos contacto con ellas en otro lugar que ellas habían estado. Y a mí se me vino esto a mi mente. Ellas corrieron a venir a nuestros brazos, a UPA. Bueno, y obviamente, ¿no? Las agarramos a UPA y teníamos el barbijo. Y yo la miré porque ella me miraba, ¿no? Y yo le dije, mira, nosotros tenemos esto puesto porque nos tenemos que cuidar nosotros y cuidarte a vos. Porque nosotros andamos en la calle y te tenemos que cuidar, por eso no nos sacamos esto. Pero a mí automáticamente se me vino Jesús
cuando él dijo que tenemos que volvernos como niños. Vieron que a los niños no les importa nada, a los niños no les importa la pandemia, a los nenes no les importan las restricciones, a los nenes no les importa nada. Y lo que ellas quisieron es que nosotros las abracemos. Y todo el tiempo que estuvimos en su casa, todo el tiempo que estuvimos charlando con la mamá, ellas estuvieron a UPA y estuvieron en el contacto físico, ¿no? Así que miren hasta lo que uno puede brindar, pero qué hermosos que son ellos, que a veces nos dan lección. Y más allá de que nos tuvimos que quedar con el barbijo puesto, obviamente, porque andamos en la calle y tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar también a ellos, me vino eso, que Jesús dijo, vuélvanse como niños. El niño tiene eso. El niño tiene el que quería el abrazo, el contacto físico, y digo, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos aún el abrazo, que no cuesta nada darlo, y que no sale nada darlo, y también esa parte del dar, ¿no? El dar, como decía Yani ahí, que no tiene que ver con lo económico, tiene que ver con un montón de cosas más y que lo tenemos para dar. Por ejemplo, a esta chica le faltaba la garrafa, y no sé si conocen el Matadero, los que viven acá por lo menos, porque hay conectados, y uno tiene que involucrarse, porque yo me podía haber venido, nos podíamos haber venido con la pastora, le llevábamos comestible bastante y cosas ricas, lindas para las nenas, pero no la podía dejar sin garrafa, así que tenía que involucrarse, porque tenía que volver para atrás, decir al gaucho che, esta garrafa de la chica tal o cual, volver otra vez a casa, tenía que pasar por el control sanitario, porque viste que está el control sanitario justo ahí. Tenés que explicar a qué ibas, y todo eso, pero hay que involucrarse, si uno quiere practicar el amor cristiano. Y como todos los que ustedes saben, como iglesia, que se han involucrado en este tiempo, mis hermanos. Sí, hay mucho. Y como decía Juan, por ahí vienen con la bolsita y dicen, ay, pastor, es poquitito. No es poquitito, hacemos una montaña entre todos. Lo mismo pasó con la ropa, ¿qué va a ser poquitito? Entre todo lo que cada uno fue sumando, cuando quisimos acordar, y esta semana pasó lo mismo, se habían llevado un montón, ya hermanos volvieron a traer, así que otra vez tenemos para la semana que viene, para otra vez la presente, quiere, porque a veces lo que uno dice, ¿para qué hablar tanto el amor? ¿Para qué escribir tanto el amor o recitar tanto el amor? Cuando lo único que estás haciendo es mirar tu familia y tu ombligo. Sí. Eso nos sirve demasiado, la verdad que nos sirve demasiado. Yo creo que algunos han perdido la sensibilidad de algunos cristianos, hay que recuperarlo, hermano. Hay algo que a usted a lo mejor le sea muy común y corriente, llevamos una lata de durazno, por ejemplo, y las nenas la sacó con, mirá, papá, mirá, como si era, no sé, oro. A lo mejor para usted, para mí, son cosas que habitualmente en casa hay. Pero bueno, hay otros que no lo viven así, no lo tienen tampoco. Así que les animamos con la pastora Majo, que sigan así, porque la verdad que son una comunidad muy generosa, muy solidaria. Siempre lo digo porque es verdad, porque yo no soy de hacer cumplidos. Cuando dijimos del colchón enseguida apareció alguien, después dijimos las camperas, apareció alguien. Y siempre así, pero animémonos entre nosotros a seguir siendo así. Y aún hay conectadas muchos líderes, muchas líderes, transmití la palabra al grupo, ¿no? Porque perder la sensibilidad es muy triste como cristiano. O terminar diciendo, ay, qué lindo todo lo que Dios hizo en mí, todo lo que hizo en mí, yo no hago nada por el otro. No, pero Cristo termina diciendo, ¿no? Ve tú y a lo mismo, digamos. No claro. Es que una historia linda para compartir, sino que Cristo termina diciendo imperativamente, si a modo de mandamiento, ve tú y haz lo mismo. Así que ahí nos dejó el Señor la carga de hacer nosotros eso que el Señor nos enseñó a hacer y hacerlo bien. Y no se sature, no es que va a dejar su vida en eso, ni desatender su familia. Nosotros tenemos tiempo para nosotros, tenemos tiempo para nuestros hijos, para acompañar a nuestros hijos. Hay que tener horario, límites, por supuesto, pero el día es abundante como para poder estar con el otro. Todo, claro. Para poder estar con el otro. Bueno, ¿quiere orar usted, pastor, o quiere que ore yo? No, ore usted, pastor. Últimamente me está tirando las oraciones. Yo el sábado lo dejo, porque yo ya vengo del viernes. Pero una oración no le hace nada. Va a hablar, hermano. Póngase ahí en su casa a orar. Dios le va a dar la oportunidad para que usted pueda mostrar el amor cristiano. Amén. Dios se la va a dar. Y usted sea un buen embajador del Señor en eso también. Y tampoco cargue de por vida, relájese. Haga lo que tenga que hacer, derive, si lo que usted tiene no alcanza. Es como el bebé, después de un tiempo tienen que caminar, aprender a caminar. Aprender a caminar. Parece que algunos giran sobre los mismos mucho tiempo y eso también es pérdida de energía. Yo tengo una frase para eso, pastor. No tengo alguna frase, varias frases. El pastor, hay cosas buenas que yo me lo imito. Si hay que llevarlo a UPA para que sea cristiano, digo yo, no va a ser cristiano porque yo a UPA no lo voy a llevar. Claro. Así que la frase que se lo ayuda, se lo asiste, se lo estimula, se lo acompaña, hay que agarrar viaje. Bueno, vamos a orar, pastora, porque se fue la hora. Amén. Padre, bueno, te doy las gracias. Gracias, Señor.
Infinitas gracias por tu palabra, porque siempre es tan hermosa para nosotros, Señor. tan precisa, Gracias. para que podamos practicar el amor libremente, felizmente, Gracias, Padre. Gracias, para que podamos aprender de tus enseñanzas, para no volvernos insensibles, Gracias. para no priorizar la vida en el templo, la vida litúrgica, Gracias. por encima de las necesidades de las personas, porque ese es el modelo del levita y el sacerdote, pero también, Señor, para aprender a amar correctamente, Amén. para sensibilizarnos, pero que no alcanza con ser sensibles, para involucrarnos, que tampoco alcanza para dar lo que tengamos, porque todos tenemos algo, y a veces no alcanza para derivar a otros que pueden completar la acción nuestra, pero tampoco alcanza para dedicarle tiempo a las personas. Y cuando el tiempo no alcance, poder de alguna manera brindar lo que tengamos para que lo que genere de costo lo podamos absorber nosotros. Y como dice el 35, seguir con nuestras vidas, porque vamos a tener siempre necesitados, personas con necesidades, siempre desvalidos, siempre gente para ayudar, pero no podemos cargar con todos ellos nosotros, siempre, de por vida. Así que también que los hermanos puedan aprender lo que tú nos enseñaste al otro día al partir, porque el samaritano siguió con su vida. Siguió con la vida que tenía cuando se encontró con el necesitado, pero retomó esa vida que tenía y siguió con sus quehaceres. Y no se desvinculó por completo, sino que se compromete a volver y asistirlo aún a la distancia. Así que te doy gracias, muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque es maravillosa, es poderosa y es maravillosa para que podamos pensar correctamente y en nuestro correcto pensar practicar correctamente el amor cristiano. Amén. Que haya un montón de cristianos, Padre bueno, en este tiempo, que puedan ser manifestaciones de tu amor. Yo me gozo de ver en las noticias iglesias abiertas para hacer de semi-hospitales o iglesias abiertas para hacer de comedores, iglesias abiertas para entregar alimento o ropa, como lo hacemos nosotros. Gracias. Y yo me gozo, Señor, de que tu iglesia sea la expresión de tu amor en cualquier sociedad en la cual se encuentre, en cualquier ciudad en la cual estemos. Amén. Gracias te damos por este tiempo. Amén. Gracias por tu poderosa palabra. Gracias por el ejemplo que nos has dejado. Gracias. Y tomamos la encomienda tuya, porque tú terminaste esta hermosa porción diciendo, ve tú y haz lo mismo. Amén. Y decimos, amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Así lo haremos. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.